es un análisis o una herramienta para poder también resolver circuitos. Ya de aquí en adelante, los análisis que vamos a ver son para aquellos circuitos donde tengamos 2, 3, 4, 5 fuentes independientes o 3 fuentes independientes y 2 dependientes. Ya cuando tengamos mayor número de fuentes, ¿sí? en los circuitos, llámense de corriente o llámense de tensión. Ustedes me van a decir, oiga maestro, pues entonces como que nos está queriendo sacrificar con respecto a una evaluación. Lo acabamos de ver, uno de los ejercicios que planteamos en el examen eran de 3 fuentes independientes. ¿Sí o no? En el primer ejercicio. Entonces van a decir, oiga, usted me está preguntando cosas que no hemos visto. Pero yo también utilicé la herramienta de transformaciones de fuentes que resolví aquí el circuito. Y yo no puedo preguntar lo que yo no enseño. ¿Sí? Entonces, en este caso, para que no exista ese comentario o ese error a la suposición de que yo estoy preguntando cosas que no hemos visto. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos este teorema de la superposición. Vamos a armar un circuito muy elemental. No quisiera yo caer en la continuidad de lo que veo en otros cursos, pero este ejercicio es más bien tipo ilustrativo. Entonces, yo tengo este circuito de esta manera. Lo voy a tener con 2 fuentes de tensión. Tengo este circuito y lo pongo de esta manera, que esta sea de 50 ohms, esta de 75 ohms, esta de 200 ohms, esta de 75 ohms y quizá esta de 100 ohms. Y aquí le aplico una tensión de 60 volts y aquí una tensión de 80 volts. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí se alcanza a visualizar ese circuito? ¿Sí? Ok. ¿Qué es lo que quiero determinar? ¿La tensión o la corriente en qué elemento? La de 200, por ejemplo. En la de 200. La 33, la de 75 y la de 75. Ok, entonces quiero determinar la tensión que hay entre este punto y este punto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo podré resolver con las herramientas que ya vimos? ¿Cuáles son las herramientas que ya vimos? Ley de Ohm, ley de Kirchhoff de tensiones, ley de Kirchhoff de corrientes, transformación de fuentes de tensión a fuentes de corriente o fuentes de corriente a fuentes de tensión. Lo que ya hemos visto. ¿Lo puedo resolver por esos métodos? Y transformación delta estrella, digo pi a t o t a pi. Es lo que hemos visto hasta ahorita. Tengo este ejercicio. ¿Lo podré resolver por uno de los métodos que ya vimos? Sí. ¿Cuál sería el camino? Convertir ese circuito, bueno, esa parte de pi a t. Ok. Entonces su compañero Maximiliano que yo obtengo este circuito de esta manera. Nos quedaría este circuito de esta manera, de acuerdo a lo que dice Maximiliano. Aquí yo tengo 50 ohms, aquí tengo una RA, una RB y una RC, y aquí tengo 100 ohms. Y este sería el primer circuito equivalente. Por lo tanto, ¿cuál será el valor de RA? ¿Cuál será el valor de RB? ¿Y cuál será el valor de RC? Ustedes me lo van a proporcionar. ¿O quieren que lo desarrollemos? Vamos a desarrollarlo para que no. Quiero RA, sería 200 por 75 sobre 200 más 75 más 75. ¿Y esto cuánto les va a dar? 42.85. ¿Cuánto? 42.85. Ok, 42.85. Por lo tanto, la RB sería igual a ¿quién?
RB es esta, sería, o también igual, ¿no? Sí. Pues sobre el IDEM sería igual a 42.85. ¿Sí? Y la RC sería igual a 75 por 75 sobre el IDEM. ¿Y eso cuánto me da? 16.07. 16.07. ¿Estamos de acuerdo? Ya tengo las resistencias equivalentes de ese circuito Pi a circuito T. ¿Ok? Ahora, este circuito, lo voy a retomar aquí. Aquí sería de cuánto? Sería RA. Sería 92.85. Que sería 50 más RA. ¿Sí? RB sería que 142.85. ¿Sí? Y RC serían 16.07. Y aquí tengo 60 volts. Y acá tengo 80 volts. ¿Vamos bien? ¿Se está entendiendo ese desarrollo? Nomás estoy haciendo la equivalencia del circuito T a circuito Pi. Circuito T, circuito Pi, perdón. Aquí tengo el circuito Pi. Aquí tengo el circuito Pi. Y aquí tengo el circuito T. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda? Ahora, ¿cuál será el proceder? Reducir todavía, por ejemplo, la resistencia de 50 ohms con la RA, que está en serie, y igual la del otro lado, la RB con la de 100 ohms. Ya lo tengo aquí. ¿O no se alcanza a ver? Ajá. Sí, ya. Ya lo tengo ahí, lo que tú me acabas de mencionar. Ahora, ¿qué procede? Ahora, ¿qué procederá? ¿Podríamos sacar una fuente de alimentación equivalente? Una fuente, pero ¿cuál sería la fuente de alimentación equivalente? ¿Sí? O podría ser mejor convertir las dos fuentes de tensión a de amperaje para sumar las resistencias en paralelo y ya luego tener O sea, hacer una transformación. sí. Tú dices lo siguiente. Vamos a armar el circuito y dices esto. Armar un circuito equivalente de la siguiente manera. Bueno, aquí tienes, vas a transformar esa fuente de tensión. Bueno, acá también hago lo mismo, ¿no? De esta manera, y aquí tengo cuánto. Esta fuente de corriente, ¿cuánto me da? Le pongo la A. Aquí tengo 92.85. Aquí tengo 16.7. Aquí pongo 142.85. Y aquí esta fuente de corriente, vea que será igual. ¿Sí? Pero esa, ¿a qué nos va a conducir? Ese desarrollo. ¿A dónde nos va a conducir? A sacar un circuito equivalente total. Entonces ya me perdí. ¿Sí? Desde el principio ya me perdí. ¿Por qué? Porque ya el elemento donde quería conocer, aquí este elemento, que era de 200, donde quiero conocer la tensión B. ¿Ya dónde quedó ese elemento? Ya se perdió, ya me perdí. ¿O no sé ustedes? ¿Cuál sería la finalidad de llegar por ese camino? Habiendo otro camino más directo y más corto. ¿Sí?
Entonces nunca busquemos lo más difícil, busquemos la solución más sencilla, más sensata para poder, ¿sí?, llegar a una conclusión y ver las diferencias en los desarrollos. Pero ahí yo ya me perdí, no sé ustedes. Si me hubieran preguntado, demuestre el principio de la conservación de la energía, pues probablemente sí me haya sido fácil llegar a ese camino. Pero me están pidiendo la atención en la resistencia de 200 ohms. Bajo ese desarrollo ya me perdí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Si llego a esa acción. ¿Dudas? ¿Algún comentario? Ahora, ¿qué sucede si desde aquí, desde este punto, hago yo la transformación de esta fuente sin hacer que se me pierda este elemento? Porque se me está perdiendo donde quiero conocer la resistencia. ¿Sí o no? Entonces voy a borrar que ese camino me conduce a otras acciones. Entonces yo borro este camino y voy a tomar un camino más corto para poder hacer el planteamiento de la solución. Pues me voy a lo siguiente. ¿Qué sucede si hago yo la transformación aquí de estas fuentes? ¿Están de acuerdo con este circuito donde yo tengo aquí qué valor será? Una corriente es igual a 60 entre 50. Aquí tendré los 50 ohms. Sí, aquí aquí me faltó 75 ohms. Aquí tendré la de 50 ohms. ¿Sí? Acá tengo la de 200. Aquí tengo la de 75 ohms. Aquí tengo la de 100. Y aquí yo tengo una corriente de ¿cuánto? De 80 entre 100. ¿Vamos bien hasta ahí? Y sigo conservando este elemento. ¿Vamos bien? ¿Sí? Por lo tanto, de este circuito me voy a lo siguiente. Pues agarro aquí este circuito, donde aquí saco una resistencia equivalente 1. Vengo aquí con la de 200, aquí armo otra resistencia equivalente 2. Y aquí pongo la fuente de corriente. ¿Estamos bien? Y aquí sigo conservando los 200 ohms para determinar el voltaje B aquí. No lo he perdido. ¿Cuál será el valor de la corriente aquí? De 1 punto ¿qué? 60 entre 50. 1.2. 1.2 amperes. ¿Y cuál será esa resistencia equivalente de 50 por 75 en paralelo? Aquí tengo este paralelo, que sería la resistencia equivalente 1. ¿Sí? Y aquí tengo otro paralelo, que sería la resistencia equivalente 2. ¿Y qué valor de corriente tengo aquí? De 80 entre 100. La resistencia equivalente a 1 da de 30. ¿30? 30. Aquí tengo 30 ohms. Y la resistencia equivalente 2. 42.85. 42.85. ¿Y la corriente B? 0.8. ¿Perdón? 0.8. 0.8. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí vamos bien? ¿Algún comentario? Ahí está el seguimiento. ¿Dudas? Ahora, ¿cuál será el siguiente paso? El siguiente desarrollo. Si se está entendiendo esto, ¿cuál es el siguiente desarrollo? Y sigo conservando el elemento donde quiero conocer esa tensión.
¿Qué les parece si ahora transformamos las fuentes de corriente a fuentes de tensión? ¿Sí? Si hacemos eso, este circuito me va a quedar de la siguiente manera. Aquí, ¿qué valor tengo? R equivalente a 1 me da 30, 200 y 42.85. Y aquí tengo esta fuente de voltaje, ahora va a ser igual a que a 1.2 por 30. Este voltaje A y este voltaje B va a ser igual a ¿cuánto? A 0.8 por 42.85. ¿Sí? ¿Qué valor les da aquí esos? El primero da 36 volts. ¿Perdón? ¿36? Sí. Ok. El segundo, 34.28. el voltaje B es igual a 34.28 volts. ¿Vamos bien? ¿No nos hemos perdido? ¿No? Por lo tanto, este circuito lo puedo tener de esta manera. Y aquí tengo una fuente equivalente. Un voltaje equivalente ¿de cuánto? Aquí tengo 330. Aquí tengo 200. Aquí tengo 42.85. Y quiero conocer la tensión aquí. Y no he perdido ese elemento. Por lo tanto, ¿cuál será la fuente de tensión equivalente? Si esos valores están correctos. ¿Sí? Señorita Erika, ¿me puede dar el valor de la tensión equivalente? ¿No está? Ya se fue la leche. Bueno. Joven Jauregui. No, tampoco está, ¿ya vieron? A ver, los que están. Estoy, profe, aquí estoy. No, pues sí, ahí estás. ¿Cuál es el valor de la tensión? Si una vale 36 volt y la otra vale 34.28. Si esos valores están correctos. Ley de Kirchhoff de tensiones. ¿Cuál será el voltaje equivalente a la fuente equivalente? ¿Sí? A ver. Pues serían 36 menos 34.28 porque son positivos y positivos. ¿Sí o no? ¿Qué valor les da? 36 menos 34.28. 1.72. ¿Uno qué? 1.72. 1.72. Si eso está correcto, esto me va a dar 1.72 volts. Por lo tanto, la tensión en la de 200 va a ser igual a 1.72 que multiplica ¿quién? A 200 sobre 30 más 200 más 42.85. Y este voltaje en la de 200, ¿cuánto les va a dar? ¿Sí? 1.26. 1.26. Ese es el voltaje al cual queremos llegar. Esa sería la solución a este problema. ¿Sí? Analizándolo por ese camino o con esas herramientas. ¿No hay dudas? En el desarrollo los valores ustedes me los proporcionaron. ¿Ok? Pero el desarrollo está correcto. Transformo la fuente de tensión de 60 a fuente de corriente y me da 60 sobre 5 y según eso es 1.2
la corriente equivalente. La resistencia de 50 con la de 75 al hacer la transformación estaría en paralelo. Y eso me da una resistencia equivalente de 30 ohms. Sostengo la de 200 ohms y del otro lado transformo la fuente de tensión a una fuente de corriente que será 80 entre 100, que nos da 0.8 amperes. Y la resistencia de 100 se va a conectar en paralelo con la de 75 y me da una resistencia equivalente de 42.85. De ahí, ¿qué es lo que sucede? Volvemos a transformar la fuente de corrientes, de la corriente A y la corriente B a fuentes de tensión, y yo tengo una fuente de voltaje A de 36 volts y de la fuente B me da 34.85. Como se corresponden las polaridades positivo con positivo, se van a tener una diferencia de tensión por una fuente equivalente de 1.72 volts. Aplico la regla del divisor de corriente y determino la tensión en la de 200, que es 1.26. ¿Estamos de acuerdo? Resolviéndolo con estas herramientas. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Herramientas que ustedes ya saben y que ya dominan. ¿Estamos de acuerdo? Que pude haber hecho con la transformación, estaba bien, pero mejor me fui a este método para hacer el planteamiento más corto y más razonable. ¿Ok? Ahora, ¿cómo voy a comprobar que ese valor en la de 200 ohms es de 1.26 volts? Haciendo otro análisis. Y este otro análisis es el análisis de la superposición. En el análisis de la superposición se realiza de la siguiente manera. Una de las fuentes queda activada y la otra se desactiva. Cuando tengamos en el análisis de superposición, las fuentes de tensión se colocan en cortocircuito. Las fuentes de tensión se colocan en cortocircuito. Las fuentes de corriente se comportan como un circuito abierto. ¿Ok? Entonces, en este circuito, si quiero utilizar ese análisis, voy a borrar esta parte. Si quiero utilizar ese análisis haciendo la superposición, ¿qué es lo que cuál es el proceder? Aquí en este circuito tenemos nosotros dos fuentes de tensión. Entonces vamos a activar una fuente. Activamos una fuente de tensión, o sea, nomás vamos a alimentar con una fuente de tensión. Tengo el circuito hasta este punto. Y ahora, ¿qué es lo que sucede? Esta otra fuente de tensión, como es fuente de tensión, se coloca en cortocircuito. O un circuito puente que le llamamos nosotros. Entonces aquí le llamo yo los 100 ohms. Aquí le llamo los 75 ohms. Aquí tengo los 200 ohms. Aquí tengo los 75 ohms. Por acá tengo los de 50 ohms. Y 60 volts. Ahora, ¿qué es lo que con este procedimiento nosotros deberemos determinar un sentido de corriente aquí? ¿Qué sentido de corriente será? ¿Hacia este sentido o este sentido? ¿Cuál sentido será? Que ese sentido me la da la fuente. ¿Sí? ¿Cuál será? ¿El negro o el rojo? ¿Perdón? El negro, profe. El negro, estamos de acuerdo. Entonces el sentido de la corriente será aquí. Y a esta corriente le voy a llamar una corriente prima. ¿Cómo determino esa corriente prima? ¿Cómo la podré determinar? Con las herramientas que ya hemos manejado. Tengo una sola fuente de tensión. Pues voy a reducir el circuito como lo hemos visto, como lo hemos realizado. Pues yo tengo esta fuente aquí, la fuente de tensión. Tengo la resistencia de 75 ohms, tengo la de 50, tengo aquí la de 200, tengo aquí la de 75 y tendré aquí la de 100. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí está bien este circuito? Ese desarrollo para ir eliminando y reduciendo el circuito. Por lo tanto, este circuito, yo pongo el circuito 1, el circuito 2, el circuito 3. ¿Cuál será el circuito 3?
yo tengo lo siguiente aquí. Aquí tengo 50, aquí tengo 75, aquí tengo 200, y aquí le llamo una resistencia equivalente 1, y aquí tengo 60 volts, y aquí tengo el sentido de la corriente que es este. Y eso es lo que yo quiero determinar, ¿sí? Por lo tanto, la resistencia equivalente 1, ¿a qué será igual? A 100 por 75 sobre 100 más 75. ¿Y esto cuánto le da? 42.85. 42.85 ohm. ¿Estamos bien? ¿Dudas? Por lo tanto, ahora este circuito lo voy a tener de esta manera. Aquí tengo 50. Aquí tengo los 60. 75, lo que ustedes ya dominan. Y aquí tengo una resistencia equivalente 2. ¿De qué valor será esa resistencia equivalente 2? 242.85. 242.85. ¿Estamos bien? Por lo tanto, ahora me voy a ahorrar algunos pasos. Y aquí tengo una resistencia total. El voltaje de 60 volts. ¿Y cuál será la resistencia total? Tengo que esta resistencia equivalente 2 que está en paralelo con la de 75. Y esta de 75 está en serie con la de 50. ¿Qué valor voy a tener? 107.30. Ok, esto le va a dar 107.30. Por lo tanto, el valor de la corriente, ¿cuánto nos da? 60 entre 107.30. Esa corriente, ¿cuánto le dio? 0.55. 0. ¿Qué? 55. 55 amperes. Ya tengo la corriente total, ¿ok? Ya tengo aquí esta corriente total. Ya tengo aquí esta corriente total. Ya tengo aquí esta corriente total. Puedo terminar la corriente 1 y la corriente 2. ¿Dónde se encuentra la resistencia de 200? ¿En qué corriente? Aquí vengo a este circuito, aquí viene la corriente total. Aquí viene la corriente I1 y aquí será la corriente I2. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. Entonces, ¿cómo determino la corriente I2? Si están entrando una corriente de 0.55 que multiplica ¿quién? Quiero conocer la corriente acá. ¿Qué operación realizo ahí? Sería 75 75. Más, 75 más. Perdón, entre 75 más ¿quién? 242.85. 242.80. No, perdón. No. 42.85. Ok, exactamente, entre 42.85. Y esta corriente I2, ¿cuánto les va a dar? 0.12. 0.12 amperes. ¿Ok? Ya tengo la corriente I2. ¿Sí? La corriente I2 es la que viene aquí. ¿Estamos bien? Bueno, ya me confundí con lo que yo dije, profe. ¿Estamos ahorita con el circuito equivalente 3 o con el circuito equivalente 1? Ahorita voy aquí. Tengo el 1, el 2, el 3. Aquí tengo el 4. Aquí tengo el 4 y aquí tengo el 5. ¿Ok? En el 5 yo determiné la corriente total, que me dio un valor de 0.55. De este 5 voy al 4, donde tengo esta corriente total. Tengo esta corriente total, que ahora ya lo divido estos dos circuitos. Por lo tanto, yo quiero conocer la corriente I2, que es donde tengo la resistencia de ¿qué? De 200 en el 3. ¿Sí?
Si tengo en el 3, yo tengo una corriente que está entrando aquí, quiero conocer la corriente I2. Que en este caso, si lo vemos por acá, bueno, la corriente I2 va a ser igual a la corriente prima. La que tengo aquí, aquí viene la corriente prima que es igual a la corriente 2, según yo acá. ¿Sí? Si yo quiero conocer esta corriente aquí, yo conozco la corriente que está entrando de punto 55 entre 75 sobre la resistencia opuesta. La resistencia opuesta son 200 más la R equivalente 1. Entonces no puede ser 42.85. ¿Sí? 242. Ok, estoy de acuerdo. Aquí tienen que ser los 242.5. ¿Y qué valor voy a tener aquí? $0.12. ¿Cero qué? 0.12. 0.12. Tengo esa corriente aquí en la I2 que viene aquí en este sentido. Aquí viene en este sentido. La I2 sería igual a 0.12. La I' en este sentido. ¿Sí? Entonces yo por acá pongo que la I' va a ser igual a 0.12 en este sentido. ¿Sí? ¿Ok? Ya determiné una corriente parcial y ustedes pueden ver que nada más estoy activando una sola fuente. La otra fuente la desactivo y la pongo en circuito puente en el análisis de la superposición. ¿Vamos bien? Sí, y observen lo que tengo que dominar para la superposición. Si esto no lo domino, muchachos, estamos perdidos. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, solo puedes mover un poquito la cámara. No sé si- ¿Para dónde? ¿Para acá? Para la derecha, sí, ahí está bien. Ahí está bien. ¿Estamos bien? Pero o sea, activé la fuente de 60 y desactivé la fuente de 80 colocando un puente de sus terminales. O sea, la descarté del circuito. Ahora la voy a considerar. Si la voy a considerar, ¿puedo borrar esta parte? ¿Sí? ¿Qué problema? Si la voy a, bueno, aquí, si la voy a considerar, yo nomás borro aquí esto y ahora la voy a retomar aquí. Ahora voy a considerar la fuente que tengo ahí. Aquí voy a considerar ahora la fuente de ¿cuánto? Más o menos de 80 volts. Y acá donde estaba ahora la fuente que ya estudié, la voy a colocar en un circuito puente. Aquí vuelvo a hacer lo mismo, tengo aquí, quito esto de aquí y pongo un circuito puente. Y aquí donde bueno, aquí tenemos nosotros 50, 200, aquí tengo 75, bueno, aquí está 75, quito esto de aquí, tengo la resistencia de 100 y aquí activo la fuente. Y aquí tengo la de 100. ¿Vamos bien? Ahora, es lo que tengo que hacer en este circuito. Hacer el estudio de esta fuente. Ahora, ¿qué sentido de corriente será? En contrario. Será el sentido contrario. Por lo tanto, aquí yo voy a determinar una corriente biprima en este sentido. Por lo tanto, acá la corriente biprima va a ser en este sentido contrario. ¿Ok? Y hay que ahora que determinar ese valor. Me voy a este circuito. Voy a borrar este circuito 3. Porque voy a tomar ahora el caso de la otra fuente. Ya lo tenemos ahí acá. Ok. Entonces, ahora, ¿cuál será el proceder? Tengo este circuito aquí. Tengo este circuito. ¿Cuál será el proceder? Aquí tengo 80 volts. El circuito 2. Armo un circuito 3 que va a quedar de esta manera. Una resistencia equivalente 1. ¿Sí? Tengo aquí la de 200. Tengo aquí la de 75. Me voy aquí a la de 100. Y aquí tengo ahora la fuente de 80 volts. ¿Cuál será la resistencia equivalente 1? Será 50 por 75 entre 50 más 75. ¿Cuánto le va a dar esa resistencia equivalente? 30. 30, ¿ok? Ahora me voy a este circuito.
80, perdón, aquí son 80, aquí son 100, aquí son 75, y esta es una resistencia equivalente 2. ¿Cuál es el valor de esa resistencia equivalente 2? 230. 230. ¿Estamos de acuerdo? Y luego me voy a este circuito. Esta es la de 100. Y esta es una resistencia equivalente 3. ¿Cuánto le da ese valor de resistencia equivalente 3? Serían 230 en paralelo con la de 75. ¿Cuánto sería? ¿Sí? 56.55. Aquí tengo 56.55. Por lo tanto, ahora tengo este circuito de esta manera. Una resistencia total de ¿cuánto? De 156.55 y una tensión de 80 volts. ¿Cuál será el valor ahora de la corriente? 80 entre qué, entre 156.55. 0.51. 0 es igual a 0.51 amperes. ¿Estamos bien hasta ahí? Y aquí yo tengo esta corriente aquí de 0.51 amperes. Esta corriente llega aquí, tengo 0.51 amperes, y esa corriente se va a dividir parte para acá y parte para acá. ¿Ok? ¿Dónde se encuentra la resistencia aquí? Aquí yo tengo esto. Aquí tengo este circuito viene aquí, viene este circuito aquí, viene aquí y viene acá. Aquí le llamo una corriente IV'. ¿Cómo determino esa corriente IV'? ¿Cómo la determino? 5 segundos. ¿Sí? Bueno, vamos a...